Se habla mucho por estas horas de un evento que ha ocurrido hace poquito, el llamado Anillo de Fuego, y un eclipse total de luna 2026. Se vio en algunas partes del país, por eso vamos a hablar con un especialista que conoce al cielo como pocos, que sabe escrutarlo y que nos va a contar algunas conclusiones. Beatriz García, un gusto recibirte aquí en Ida y Vuelta, por Niwil. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bien, muchas gracias. ¿Qué podemos conocer de este fenómeno que ha sido denominado como Anillo de Fuego, eclipse total de luna? ¿Qué se vio? ¿Qué se pudo ver? Bueno, son dos fenómenos diferentes los que describís. El mal llamado Anillo de Fuego es un eclipse anular, que es un eclipse anular de sol, por supuesto, que ocurrió esta mañana, hora argentina, pero que solo se vio en la Antártida lejana, ni siquiera en el polo, más allá del otro lado de la Antártida, bien lejos, de manera que para los habitantes del continente americano, de América del Sur, la verdad pasó sin pena ni gloria. Pero bueno, lo interesante es que uno puede predecir estos fenómenos, no son inesperados, todo está calculado, se sabe el día, la hora. Por eso hay que prepararse para el eclipse anular que sí vamos a poder eventualmente ver en el continente el 6 de febrero de 2027. Un eclipse anular que va a cruzar, sí, tenemos tiempo, va a cruzar las provincias de Chubut, Río Negro, parte de Río Negro y toda la costa de la provincia de Buenos Aires. En febrero, en verano. Con lo cual va a estar bien interesante, va a haber, espero, mucha gente protagonista. Esto ocurre porque el Sol, la Luna y la Tierra se alinean. La Luna cubre, pero no totalmente el disco aparente del Sol, porque se encuentra un poco más lejos que la velocidad, que la distancia promedio a la Tierra. Y bueno, deja una especie de borde iluminado que es el borde del Sol. De ahí el nombre anular, parece un anillo. Cuando la Luna está un poco más cerca de la Tierra, entonces tapa todo el disco del Sol y el eclipse es total. Y en marzo, durante la luna llena, hay un eclipse total de luna, pero no vamos a poder observarlo nosotros como total, nosotros solo lo vamos a ver penumbral, porque el máximo del eclipse, cuando la luna pasa detrás del cono de sombra de la Tierra, eso va a ser visible en el Pacífico. De manera que se nos va a pasar, no lo vamos a advertir. Y es cierto que ocurre el eclipse de luna, pero va a ser para los habitantes del Pacífico, bien. Bueno, Polinesia. Beatriz, como especialista en esta temática, doctora en astronomía, si no me equivoco, ¿está bien dicho? Sí, así es. ¿Qué conclusiones te aportan, qué expectativas te generan cada vez que se está por producir este tipo de fenómenos? ¿Y qué te dejan finalmente para la capacitación, para el saber y hasta para la divulgación también, que es otra de tus especialidades? Los eclipses son interesantes porque cubrir el disco del Sol de manera natural es más barato, entre comillas, que tener un instrumento en el espacio que también tiene que cubrir el disco del Sol, también en la Tierra, y se puede cubrir artificialmente para ver la parte externa del Sol, que es donde uno puede observar, por ejemplo, las eyecciones coronales, materia que escapa del Sol, que están permanentemente siendo observadas. Y hay algunas observaciones específicas que muchos científicos que se dedican al Sol realizan en el momento de los eclipses, porque, bueno, desde Tierra es relativamente más sencillo observar, uno tiene una gran batería de instrumentos que permiten sacar muchas conclusiones, estudiar interacción del viento solar con la atmósfera, analizar las velocidades y partículas en el viento solar, en las eyecciones coronales. Entonces hay mucha gente que hace estudios muy específicos, muy detallados,
para, por ejemplo, explicar por qué las partículas se mueven a tan altísima velocidad en la corona cercana a la superficie del Sol, que son fenómenos que todavía no están totalmente explicados. Pero probablemente los eclipses en esta época tienen mayor impacto social, porque la gente lo espera, sabe que va a ocurrir, entonces se organiza para movilizarse a las regiones en donde son visibles. Los eclipses solares no se ven desde toda la Tierra, claro. Es una actividad vinculada con lo que denominamos turismo astronómico, que mueve a muchas personas y por supuesto es una actividad económicamente redituable. Ahora, el problema son las falsas expectativas. Por ejemplo, hoy hubo un eclipse, pero se vio en la Antártida lejana. Claro, no es para todos. Es decir, hay una información que es relativamente engañosa. La gente no termina de leer toda la noticia y entonces se queda con que va a haber un eclipse. Bueno, no sucede y bueno, igual pasa sin pena ni gloria. Beatriz, ¿hay algunos lugares específicos donde se pueda consultar este tipo de información a modo casi oficial, como para ir a lo especialista, a lo que te va a indicar dónde sí y dónde no, las precauciones para tomar y todo eso, además de los medios, claro? Sí, hay muchas páginas, además de las que son conocidas internacionales, como la de la NASA, dedicada a eclipses. Con solo ir a la página del Servicio Geográfico Nacional se alcanza, porque el Servicio Geográfico tiene un monitoreo permanente, construye tablas de salidas y puestas del sol, que son muy útiles. El Servicio Hidrológico Nacional también, porque el Sol y la Luna están relacionadas con mareas, por ejemplo. Entonces, para los marinos, este tipo de información es muy importante. Pero además de informar de salidas y puestas del Sol, ubicación del Sol, etcétera, etcétera, también tenés información de los eclipses. Es decir, en las páginas de los organismos oficiales que entiendan en hidrología, geografía, y en los observatorios argentinos, como puede ser el de La Plata, el de Córdoba, el Complejo Astronómico El Leoncito, allí también encontrás información oficial. Y sin lugar a dudas, cada vez que llaman a un astrónomo profesional, ¿no? O a un astrónomo amateur que esté bien informado. A nosotros nos preocupa un poco la información engañosa, porque ya es bastante interesante el fenómeno como para mal informar. La gente se va a asombrar igual sin que mientas. Claro, por eso es importante acudir a esas publicaciones oficiales que traen la data justa y las recomendaciones, ¿no? Porque también, lo decía recién y coincidimos en esto, se vuelven a veces fenómenos de tipo popular, que la gente espera, que hay mucha expectativa. Claro, exactamente lo son. Beatriz, te hago una consulta colateral, porque se habla de que los eclipses, se dice o se ha dicho, vos me dirás si estoy en lo cierto o no, ¿influye en la conducta de las personas, el momento? ¿Puede haber algo de eso o es, no sé, comentarios nada más? No, estos son relatos, historias que vienen del pasado, cuando uno no sabía de qué se trataba, cuando a los seres humanos los sorprendían el rayo y las tormentas. Claro. También los sorprendían los eclipses, que no esperaban de golpe que el sol sea ocultado por otro cuerpo. Es algo bastante impactante, si no sabes de qué se trata. Claro, bueno. Entonces, en esos tiempos sí, la gente se podría sentir más o menos afectada, pero la verdad es que no tiene ninguna influencia en nuestro comportamiento. Claro, bueno, yo quiero aprovechar, amigos de Ida y Vuelta aquí en New Will, que estamos en este mano a mano con Beatriz García, a quien yo vengo escuchando hace muchos años. Hemos publicado algunas citas, es fuente permanente de consulta, es doctora en astronomía, es científica. Y quiero preguntarte, Beatriz, ¿cómo empezó algo así como tu pasión por el cielo, por las estrellas, o lo que haya sido? ¿Qué te llevó a meterte en esto, algo tan poco común? Bueno, uno le interesan cosas cuando es chico. Te interesa ver la naturaleza. En general a todos los chicos los entusiasma observar el mundo natural, los insectos, las plantas.
a tratar de hacer alguna mezcla, experimentos caseros. Ajá. Ahora hay una enorme batería de cosas que están a disposición de todo el mundo, pero cuando yo era chica casi no había nada. Ah, mira. Se leía bastante. Y entonces, de la mano de la literatura fantástica o de ficción especulativa y de algunos otros textos que andaban por allí, bueno, la ciencia siempre fue un tema que a mí me interesó. Yo era bien chica cuando el ser humano llegó a la Luna, por ejemplo, de Ajá. manera que los viajes espaciales también eran noticia, no muy lejos, pero los astronautas, se hablaba mucho de Yuri Gagarin Sí. y de los animales que se enviaban al espacio. Laika era famosa, La perrita. estaba hasta en las estampillas, ¿no? Ujú. Llegaban cartas con la imagen de Laika. Y ese tipo de información circulaba, no muy ampliamente como ahora, pero circulaba. La carrera espacial entonces, también en esa época, ¿no? También sí, puede haber sí, estimulado era- a muchos. Estados Unidos, a Rusia. mucha gente. Ujú. Sí, la gente se veía bastante entusiasmada. Ujú. Pero el tema del cielo principalmente vino de la mano de los textos de relatos de ficción especulativa, de lo que mal llamamos ciencia ficción, Ujú. y de la mitología. Ujú. Porque los textos mitológicos finalmente están relacionados con las constelaciones y las estrellas, y entonces era muy frecuente que uno se dedicara a observar el cielo. Beatriz, ¿y Claro qué fue que lo no todos primero? después seguimos con la carrera, ¿no? Claro, ¿y qué fue lo primero que viste que te llamó la atención? ¿Un hallazgo propio o una comprobación exacta de algo que quizás sabías, que habías leído por ahí? Cuando era chica recuerdo claramente la aparición de un cometa, Ah, mira. de Likeya Seki. Podía tener 6 o 7 años. ¿Y lo tal viste? vez. Claro, era muy llamativo en el cielo, era Ujú. un objeto así de alto impacto, Ujú. y lo recuerdo porque era tema de conversación. Y después también tuve un gran impacto al haber visto también chica, tal vez 10 años, 2001, Odisea del Espacio, Claro. en estreno en el cine. Claro, ahí me imagino, de las primeras Y habrá sido. sí, yo era chiquita. Y fue, todo el mundo hablaba de la película Ujú. sin entender mucho lo que pasaba, pero allí se ven cosas muy impresionantes, como un viaje a Júpiter, muy impresionante lo que hace Kubrick en esa película, y viaje a la Luna y a la estación espacial, que estaba pensada, pero en el año de la película Ahí todavía no se había llegado a la Luna. La película se estrena en 1968, imagínate. Ahí tenemos la música de la cortina, que es la que preanuncia y ya identifica claramente esa película, ¿no? Sí, eso fue de muy alto impacto en Ujú. toda la población, yo creo que a nivel mundial. Ujú. Ahora el Diego Agraín, que está aquí con nosotros en ida y vuelta, quiere hacerte una consulta. Le quiero consultar, Beatriz, buen día, porque recién el José la llevaba por el lado de su pasión por la astronomía y demás, y noto que los chicos por ahí en la primaria, en la escuela primaria, se interesan porque le enseñan el tema de Saturno, los diferentes planetas y demás, y muchos chicos después se siguen interesando y otros quizás que no. ¿Lo ve a los chicos con ganas de estudiar esa materia, de interesarse después cuando ingresan a un nivel facultativo, o qué hay que hacer si es que les gusta y por ahí si quieren emprender conociendo los planetas y demás? Bueno, es una respuesta un poco complicada, porque en general, sí, los chicos se interesan. En la escuela primaria están los temas astronómicos insertos en algún espacio curricular. Lamentablemente no se los enseña demasiado bien, Claro. se cometen muchos errores, y después en la escuela secundaria ahí es más difícil, porque astronomía no existe como tal, uno debe dar los espacios o los temas en otras materias como Ujú. física o matemática. Nosotros estamos tratando de estimular a los docentes para que usen la astronomía en cualquier espacio curricular, porque la astronomía puede ser usada, al ser una ciencia completamente transversal, en espacios que van desde las ciencias sociales hasta la tecnología, en todos los espacios.
Pero bueno, para eso hay que capacitar bastante a los docentes y todavía está siendo un poco difícil esa capacitación. La llevamos adelante, un poco con mucha lucha y mucho esfuerzo, pero intentamos hacerlo. Ahora, en los espacios científicos de la secundaria, los temas no se tratan de manera muy interesante. Los alumnos en general siguen pensando que la física es aburrida, triste, inaccesible, cuando es todo lo contrario. Entonces, cuando siguen carreras posteriores a la secundaria, no hay tantos alumnos en las disciplinas científicas. Se necesitan más, por supuesto, pero en este momento la respuesta es muy difícil porque estamos viviendo una época en el país en donde la ciencia no es apoyada. Claro. Se está y entonces los recortes son tan espectaculares que uno no puede casi prometerle nada a un joven que sigue una carrera científica. ¿Qué futuro le espera? Claro. Por el camino planteado en este momento no hay futuro. Acá cuando hablamos de cientificidio, cuando hablamos de cientificidio, no nos estamos refiriendo a que nos matan a nosotros ahora que ya estamos al final de nuestra carrera. Están matando a futuras generaciones. Al conocimiento, básicamente, ¿no? Y es tremendo. ¿Qué le va a decir uno a un chico? Sí, seguí la carrera de física, que hay un futuro. Si la evidencia es que es muy poco difícil describir es muy poco posible describir ese futuro. La curiosidad es indispensable para este tipo de cuestiones, ¿no? Mayra Helves, que también está en el equipo, tiene una consulta para hacer. Que por ahí sé que molesta un poco la temática, pero te la hago porque se habla mucho en redes sociales de unas declaraciones del presidente estadounidense Barack Obama sobre los extraterrestres, ¿viste? Y en Mendoza tenemos testimonios, y esta mañana se trabajó el tema de muchos testimonios que dijeron, bueno, yo vi una luz muy grande, o me pareció ver un ovni, o yo vi un ovni. ¿Puede ser que esto también se dé con explicaciones científicas, que sean fenómenos naturales, también lo que haya pasado hace años en Mendoza o siga sucediendo? Sin lugar a dudas. Lamentablemente los presidentes de los Estados Unidos son personas bastante ignorantes. Dicen casi cualquier cosa, son personas que tienen espacio en los medios de comunicación y lamentablemente los medios lo toman sin análisis ninguno. El tema de los extraterrestres hay que ser muy claros. Una cosa es hablar de la posibilidad de vida afuera de la Tierra, vida no humana, fuera de la Tierra. Y otra cosa es que nos hayan visitado o nos estén visitando o vigilando. ¿Y para vos qué sería real? Lo primero sí, vida fuera del planeta Tierra sí. Todavía no está verificada, no hemos encontrado nada, pero lo estamos buscando. Hay métodos que se están aplicando y cada vez la tecnología nos permite avanzar un poquito más en la búsqueda de lo que llamamos biofirmas. Las biofirmas están presentes. Hay atmósferas de exoplanetas en donde hay signos de algún mecanismo biológico, pero esto no tiene nada que ver con la existencia de vida organizada, compleja, inteligente, nada que ver. Pueden ser bacterias, inclusive pueden no ser bacterias y manifestarse de determinada manera por la química de los planetas de sistemas extrasolares. Pero eso es una búsqueda. No hemos encontrado vida en ninguna parte que no sea la Tierra. No hay vida ni siquiera en Marte por ahora. Claro. Entonces, el tema de si hay platos voladores, ya les digo, cualquier objeto es un objeto volador no identificado hasta que se lo identifica. Y ahí en esa materia, digo, en tu observación permanente del cielo, de los fenómenos que se producen, todo lo que has visto siempre ha tenido una explicación científica, nunca nada que te haya hecho quizás replantear o dudar, ¿no? No, en mi caso no. Y en el caso de casi todos los astrónomos profesionales del planeta. Claro. Este tema es un tema que lo toman grupos que no son profesionales, inclusive que es manipulado de alguna manera por impacto y para dominar a la gente
por algunos organismos que lamentablemente dependen del Estado. La NASA es uno de ellos. Claro, saben muy bien cómo manipular la información, sobre todo para distraer de otros problemas más serios o de la inversión en algunos temas que no serían tan necesarios. Beatriz, ¿cómo es tu día a día de una investigadora, de una científica? ¿Se trabaja cuánto tiempo? ¿Qué planes de trabajo? Lo que quieras contarnos, para conocerte un poco más y conocer el oficio de quien lo hace a conciencia. Nosotros no trabajamos con horario, trabajamos con objetivos, diseñamos proyectos, tenemos ideas, y eso no se puede hacer en un tiempo de 8 a 18 o cosa por estilo, de 9 a 18. No, se trabaja todo el tiempo, se piensa en las cosas que uno quiere hacer todo el tiempo, se resuelven problemas en cualquier momento del día, no es que uno puede sentarse y ahora trabajo y lo dejo en la mitad. Claro. Es muy poco probable que eso suceda, perdón. Capaz que estamos a las 3 de la mañana porque este problema se arregló así. Ni hablar con las personas que tenemos que adquirir datos en la noche, como los astrónomos, cambiamos el sueño y cambiamos toda la actividad, pero sacando eso de que estamos todo el tiempo trabajando, por eso a veces cuando nos ponen el cartel de que no hacemos nada, somos ñoquis y cosas así, duele un poco. Claro. Somos personas normales, tenemos familia, hacemos la comida, limpiamos la casa, lavamos la ropa, ¿Y son vamos al supermercado. ¿Son fuentes de consulta de algunas organizaciones, de organismos En públicos, algunos casos sí. privados? Bueno, en algunos casos sí, somos fuentes de consulta, a veces asesoramos. Debo decir que toda la tarea de comunicación, asesoramiento, consultoría, etcétera, es ad honorem. Nosotros solo podemos cobrar por nuestro cargo como investigadores de la nación y solo se nos permite sumar a nuestro sueldo una dedicación simple en la universidad. Cualquier extra de ese tipo de salario, que ya te digo en términos generales, y para nadie supera los 2,5 millones de pesos, todo lo que podemos hacer en nuestra máxima categoría, porque en las mínimas categorías estamos por debajo del 1.000.000 de pesos, lo hacemos con el mismo salario. Claro. Sí. No tenemos permitido sumar salarios, que a veces a la gente le sorprende, pero no lo podemos hacer. Es ilegal. ¿Cómo no lo pueden hacer? No podemos sumar más sueldos que los que te acabo de indicar. No puedes tener otro trabajo. Cualquier cosa que sumes por arriba de tu salario del CONICET permitivo, te lo descuentan. Claro, sí, entiendo. Siempre cobras lo mismo. Claro, por todo lo que hagas. Multiplicás tu tarea, pero cobras lo mismo. Claro, no te lo prohíben. Es decir, no te prohíben ser consultora, asesora, comunicar ciencia. Nadie te prohíbe nada. No podés cobrar más de lo que cobras. Pero no podés cobrar más que un tope. Y el trabajo Entonces, el trabajo con publicaciones del exterior, que seguramente habrá que traducir para comprender y demás, también es materia de ustedes, ¿no? Digo, sobre todo en esta época del intercambio permanente de información y por suerte más ágil. Sí, nosotros estamos todo el tiempo estudiando. Decir que un investigador o un doctor, ponele, ¿no?, que es el cargo más alto al que podés acceder académicamente, se recibe y terminó su estudio, no es cierto, porque las cosas evolucionan, así que además de todo lo que te conté, de ir al supermercado y irnos a ponernos una vacuna y que el dentista nos haga un control, también tenemos que seguir estudiando. Esto es una cuestión de por vida. Claro. Y además el CONICET te exige publicar tus investigaciones, así que también tienes que publicar. Y en esta época se vuelve bastante complicado porque hay algunas revistas, lo que se llaman journals, que cobran por publicar. Hay un costo por página y nuestros subsidios están recortados. No solo recortados, están completamente cortados. Sí. Entonces,
Hay revistas en las que ya no podemos publicar más, tenemos que estar buscando aquellas en donde la publicación es gratuita. Y bueno, también tenemos que invertir tiempo en eso, escribir el paper, buscar a dónde publicarlo, que no te cobren, asegurar que tus becarios publican, que avanzan en la carrera. ¿No? Una ingeniería también en todo eso. Sí, es parte de la formación como científico. Claro. Beatriz, me hablabas hace un ratito de aquellos referentes, de aquellos comienzos basados en la literatura. Pregunto, a nivel literario me traslada acá el Chelo Escudero, que es nuestro operador. Carl Sagan, por ejemplo, Asimov con la cuestión literaria, ¿son en alguna forma referentes para gente que hace el laburo que haces vos? Bueno, tanto como referentes, no sé. No, pero digo... Asimov lo ha leído todo el mundo, seguramente. Clark lo ha leído todo el mundo. Por supuesto que algunos textos, ensayos, de tipo ensayo de Carl Sagan lo ha leído todo el mundo. Carl Sagan escribió solo una novela que es Contacto, que también en general en el mundo de la astronomía todos la leímos y es muy recomendable, la película también. Pero también tenés otros autores que tal vez no sean tan famosos y que también leemos bastante, como Philip Dick, Brian Aldiss, y cuando yo era chiquita, Ray Bradbury. Claro, las crónicas marcianas, por excelencia. Y si te vas más atrás en el tiempo, lo tenés a Wells y a Verne. Es decir, hay muchos autores que se han dedicado a lo largo de toda la historia de la literatura a escribir. Y si te vas muy atrás, tenés el primer libro de lo que consideramos el primer libro de ciencia ficción o ficción especulativa en la era moderna, que fue escrito por Johannes Kepler, que es un astrónomo profesional, que se llamó El Sueño, en donde se relata un viaje a la Luna en naves que son impulsadas por el viento solar. Es bastante impresionante, es muy lindo ese relato, y fue escrito en torno de 1610 o cosas así. Y si nos venimos hacia tus primeros tiempos de apasionada, de querer descubrir y demás, ¿cuál fue el primer artefacto o accesorio que te acompañó en esta travesía? Bueno, cuando yo era chica no se podían comprar instrumentos, así que de chica recuerdo haber ido y nos llevaban con la escuela al planetario de la ciudad de Buenos Aires. Yo vivía en Buenos Aires siendo chica. Y con la escuela primaria fuimos varias veces al planetario. Era un ámbito muy lindo, no eran planetarios digitales, eran optomecánicos tradicionales, pero era de altísimo impacto. Esas visitas eran muy lindas. Y después mi primer aproximación a un telescopio grande fue cuando inicié mi carrera. Es decir, nunca tuve ni telescopio, ni siquiera binoculares. Todo mi conocimiento venía de los libros y de los planetarios. Pero recién cuando inicié mi carrera, a los 19 años, en el Observatorio de La Plata, por primera vez yo vi un telescopio importante, el de La Plata, el de 9 metros, el Gran Ecuatorial. Es antiquísimo, porque es de 1894, pero es de altísimo impacto, se sigue usando para las visitas, y fue así como una cosa muy importante en la carrera. Ver la instrumentación desde jóvenes es importante. Sé que empezaste con todo esto cuando eras muy joven y en Buenos Aires. ¿Después llegaste a Mendoza alguna vez? Sí, alguna vez, tal cual. Pero con tu bagaje y ya toda tu pasión iniciada, ¿no? Mi carrera fue en la Universidad Nacional de La Plata, en donde obtuve el doctorado. Después viajé al oeste. Primero estuve en San Juan como astrónomo residente o astrónoma residente del complejo astronómico Leoncito, en Calingasta, y en 1996 me mudé a Mendoza. Así que ya hace mucho tiempo. Casi mendocina, ¿eh?
O mendocina. Sí, muchos años O mendocina. en Mendoza. Y esta geografía, quizás para ir terminando, Beatriz, te agradezco mucho toda esta conversación. Digo, 30 años en Mendoza, ¿y qué ofrece Mendoza como geografía para facilitar, para potenciar la curiosidad y esencialmente el estudio y las chances de seguir profundizando en esta materia? Al investigador, digo, como es tu caso. Sí, sí. Bueno, en lo personal, Mendoza es una provincia en la que me encanta vivir y que en la que vivo por elección. Ajá. Cuando se presentó la oportunidad de mudarme a Mendoza, no la dejé pasar. Mira. Y es un lugar que me hace sentir turista permanente y eso es muy lindo porque uno cuando está en su rol de turista en general la pasa bien. Descubre, está con ansia de descubrimiento. Sí, ¿no? Todo el tiempo yo estoy descubriendo y voy a lugares, inclusive en la ciudad de Mendoza que sé que todavía no conozco y que son como cosas pendientes, y cuando las visito son como si hubiera venido de turista. Ahora, aquí a Mendoza yo vine porque en el año 96 se estaba decidiendo la instalación del Observatorio de Rayos Cósmicos, el Observatorio Pieroyer de Malargüe. Exacto. Es decir, yo llegué a Mendoza de la mano de la instalación de ese enorme y único observatorio en el planeta. Es único en su especie, por sus métodos de detección, participan 17 países, más de 400 investigadores. Es decir, llegué a Mendoza de la mano de ese gran observatorio que sigue mostrando su capacidad y con grandes éxitos científicos, sin lugar a dudas. Por la puerta grande, podríamos decir, ¿no? Un proyecto fantástico. En el 96 la puerta era bastante estrecha. No digo, pero la semejanza del tamaño y del potencial del proyecto, ¿no? Pero para pocos, sí, después claramente entiendo eso. Claro, la gente no está tan convencida, hay muchos mendocinos que no saben que existe. Claro. Pero es un proyecto de envergadura grandioso, diría yo, realizado en un país como el nuestro, en donde todo cuesta tanto. Bueno, aquí está, fue posible. Bien. Y lo seguimos manteniendo, en el mejor de sus momentos. Ah, mira. En el mejor de sus momentos, con múltiples sistemas de detección, con la firma hace nada más que un año atrás de la continuidad del trabajo por 10 años más. Es decir, es un momento inigualable, maravilloso. Bueno, pero por otra parte, sí, desde el punto de vista del pueblo, del público en general, bueno, estamos tratando de hacer cosas, pero cuesta bastante. Por ejemplo, en el ámbito del turismo científico, sí, hoy en día se habla bastante del turismo astronómico. Bueno, Malargüe es un foco de turismo astronómico, sin lugar a dudas, con el Pieroyer, con el planetario, con los lugares de cielo oscuro protegido, con los centros de interpretación astronómica en los parques provinciales. Bueno, y así todo nos está costando muchísimo que Mendoza sea reconocida como un lugar de turismo astronómico. ¿Será porque queda muy lejos de la capital y lo que suele no ocurrir en las capitales parece que no existe? No. Aquí en Mendoza capital también tenemos proyectos de turismo astronómico profesionales que no se publicitan tanto, y hay provincias como San Juan, Salta, Jujuy, en donde el turismo astronómico está inserto claramente sin tener grandes telescopios. Bueno, San Juan sí, Juan sí, son históricos, pero Salta y Jujuy están recién entrando, y sin embargo en el último dossier publicado por el gobierno nacional, por turismo del gobierno nacional, figuran tanto Salta como Jujuy, figuran Neuquén, y por supuesto San Juan, y no figura Mendoza. Bueno, para despedirnos, te quiero pedir, porque la dejaste picando, una recomendación de turismo astronómico, por ejemplo, en la ciudad o en el Gran Mendoza. ¿Cómo buscar? ¿Dónde ir? Bueno, tienen una instalación que es absolutamente hermosa,
en Divisadero Largo. Allí en Divisadero Largo, además de la biodiversidad del piedemonte mendocino, a solo 2 kilómetros del centro de la ciudad de Mendoza, hay una instalación en donde los guardaparques te pueden hablar de astronomía, de qué cielo vas a tener esta noche, y en donde además hay un telescopio y se hacen visitas especiales, con demanda por supuesto, en determinadas noches en donde haya eventos astronómicos de interés. Mira, fantástico. Bueno, bonita charla. Comenzamos por lo actual, lo que no pudimos ver claramente, ese anillo de fuego, el eclipse, pero te conocimos un cachito más, Beatriz. Gracias por tu apertura, por este contarnos de tu pasión, y claramente sos una mendocina más, así que bienvenida a este espacio, y gracias por atendernos. Cada vez que nos empeñamos en consultar a alguien que sabe, volvemos a la fuente que es Beatriz García para nosotros. No, la agradecida soy yo, y siempre a disposición, porque parte de nuestra actividad es la comunicación pública de la ciencia, sea en nuestra disciplina o en cualquiera de las disciplinas afines. Bien. De manera que muchas gracias, y bueno, y esperamos que estas charlas también entusiasmen a la gente para contactarse más con la ciencia y con la naturaleza. Gracias. Este también es una contribución más desde Radio Niwil. Bueno, te deseamos muchas noches despejadas, muchos cielos abiertos y mucha investigación y mucho fruto en esa búsqueda de objetivos. Hasta siempre, Beatriz. Adiós, muy amables. Hasta luego. Que tengan... Che, qué linda charla, Beatriz García, como lo dije recién. A ver.